encierran una verdad importantísima en la historia de la humanidad, pero también tendrían que encerrar una línea de conducta en nuestra vida. El tema de hoy es Jesucristo resucitado. Y el texto base, hermanos, si me acompañan, está en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos del 1 al 8. Amén. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Oremos, hermanos. Padre, este suceso es fundamental en nuestra fe y es importantísimo que entendamos tu sacrificio, pero que también entendamos el poder del Espíritu que te levantó de la tumba, Señor. Ese poder de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos para vivir para siempre y eternamente. Solamente así se podía cumplir la profecía y la promesa de que tú serías Rey por siempre y para siempre, y que podrías ser nuestro Salvador eternamente. Así que permíteme, Señor, compartir tu palabra, que sea usado conforme tu santidad. Permíteme ser un vaso de barro útil, pero para que tu palabra sea glorificada y exaltada en esta hora, Señor. Dispone el corazón de cada uno de los que estamos aquí, de los que nos están viendo por las diferentes vías de conexión de internet, Señor, y que tu nombre sobre todas las cosas sea exaltado y glorificado. Amén. Hermanos, vamos a ver tres aspectos de este tema. Primero es la importancia de la resurrección. Después vamos a ver la obra inclusiva de este sacrificio de resurrección, o sea, cómo nos beneficiamos de esta acción que hizo el Señor. Y por último, qué va a pasar o qué tendría que pasar en nuestras vidas después de entender la resurrección de nuestro Señor. Estos tres aspectos, que el Señor nos dé la gracia de poderlos atesorar y entender. Primero, pues la importancia. Ha habido grandes pensadores en la humanidad, no niego que han aportado mucho a la filosofía, al humanismo, a la ciencia, pero pues han muerto. Hay gente que su camino por la tierra ha sido fructífero, ha dejado muchas enseñanzas, casi los quieren igualar a Jesucristo, pero han muerto y no ha pasado más. Solamente quedaron sus palabras, pero solamente. Jesucristo resucitó. Es una pieza fundamental en nuestra fe. Por eso es tan diferente nuestra fe a otras religiones, otras sectas. Nosotros creemos en un Dios vivo. Jesucristo se encarnó, sí, murió en la cruz, pagó esa deuda que nosotros no podemos pagar, pero pasó algo importantísimo. Él resucitó. En el libro de Corintios, Pablo hace un juego y hace una explicación de lo que significa la resurrección. Algunos piensan o algunos pensaban que no existe la resurrección, cosa que actualmente algunos todavía dudan de que Jesucristo haya podido resucitar. Entonces Pablo hace un juego de palabras y explica qué pasa con esta resurrección, por qué es tan importante para el creyente verdadero la resurrección, y por qué es tan importante que tengamos una fe plena, una fe genuina, una fe sincera con respecto a este fundamento tan importante de nuestra creencia.
Vamos a 1 Corintios capítulo 15, versículos del 13 al 17. Y Pablo entra en un análisis, en una reflexión sobre la resurrección. Él dice: porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vana es nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Está hablando en forma figurativa. Dice: si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, entonces tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, pues vuestra fe es vana, o sea, no sirve de nada. Aún estaríamos en nuestros pecados. Dice, vayamos al 20. Pero, más ahora, Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. ¿Qué significa? Que sí existe la resurrección, que Cristo es el primero que resucitó y Él va a abrir o abrió las puertas para lo que va a venir después. Todos nosotros vamos a estar delante del Señor a rendir cuentas en algún momento dado. Por eso es tan importante que entendamos esto. La resurrección existe, Cristo resucitó. Hay gente que lo vio, que después de muerto, cuando Él resucitó, hay gente que lo vio y ellos escribieron. En los evangelios hay gente que dice, se apareció a Pedro, se apareció a las mujeres. O sea, hay testimonios fieles de que Cristo en efecto resucitó. Por eso es tan importante que no permitamos que comparen a grandes pensadores o grandes filósofos con nuestro Señor Jesucristo. Perdón, no. Ni el mismo Pablo, que tiene una vida ejemplar, una vida tremenda, sus epístolas han sido de gran edificación para todos, es una vida o fue una vida con un gran testimonio. Aún Pablo no resucitó, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno, solamente Cristo nuestro Señor. Entonces vamos a entender que la obra del Señor en la cruz fue muy importante, pero faltaba un segundo paso. En la cruz, Él pagó el precio que no podíamos pagar. Él decía, todos son pecadores, yo pago esa deuda, yo me hago humano, muero en la cruz para pagar los pecados. Sin embargo, faltaba algo, esa justificación. Nuestros hermanos Alberto y Alfonso hablaron muy bien de esto el jueves pasado. Decían que la justificación es un término jurídico y que significaba absolver y proporcionar una sentencia favorable en un juicio. Entonces nosotros somos justificados gracias a la resurrección. Vamos a ver qué dice aquí Romanos 4, versículos 24 y 25. Dice, sino también con respecto a nosotros, a quien ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado. ¿Para qué? Para nuestra justificación. O sea, Él tenía que ser resucitado, o Él tenía que resucitar para que esta obra de justificación fuera completa. Solamente cuando Él resucitó, dice, entonces fuimos absueltos. El Señor dijo, ellos están libres, pueden salir en libertad, ya no hay culpa, ya no hay condena para estas personas. Esto es lo que plantea aquí en Romanos. Y vamos a ver también qué va a pasar después. Ya hemos sido justificados, ya el Señor nos ha declarado que somos inocentes ante los ojos de Dios, por supuesto. Vamos a ver qué viene después. En Juan 11:25 hay una premisa, una promesa preciosa. Juan 11:25 dice, entendamos el contexto. Jesús estaba ahí cuando falleció Lázaro, está con Marta, y Marta pues le estaba diciendo, pues se murió Lázaro, tú lo querías, y pues ¿qué pasó, no? Y bueno, Jesús le dice,
en el versículo 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y aquí viene la parte importante en el 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Amén. Y todavía le pregunta: ¿crees esto? Afortunadamente Marta después le contestó que sí. Ojalá que cuando el Señor nos pregunte a nosotros: ¿crees esto?, nosotros digamos: amén, creo, sí. Y también algo importante, en Colosenses 2:12 explica también Pablo una situación que a lo mejor no nos detenemos mucho en meditar esto, pero hoy que estamos recordando la resurrección de nuestros señores, es importante que lo meditemos. En Colosenses 2:12 dice: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él. Uno diría: pues es que yo no estuve en el tiempo del Señor, o sea, que yo me acuerde, yo no estaba con Él cuando resucitó. Ahorita vamos a analizar esto. Dice: mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Repito, sepultados con Él en el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos es un simbolismo, morimos y nos levantamos de las aguas para empezar a vivir ya para Él. O sea, nuestro viejo cuerpo muere y empezamos a vivir para Él. Después dice: en el cual fuiste también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este versículo da paso al segundo tema que vamos a analizar hoy: la obra inclusiva, victoriosa para el cristiano. Cuando el Señor resucitó, nosotros Él nos atrapa y nos permite ser partícipes de esa resurrección. Es hermoso, hermanos. Les voy a platicar un poquito para que entendamos esta obra inclusiva. Hace muchos años, cuando trabajaba en APAC, hicimos un viaje y nos llevamos a todos los niños con discapacidad motriz. Nos lo llevamos a Iztapa, Zihuatanejo. Viajamos en avión. Éramos como 75 niños y como 50 y tantos maestros. O sea, imagínense, casi todo el avión. Y aparte los niños iban de azul, de panza azul, y nosotros íbamos de pantalón azul y bata blanca. Entonces imagínense un mar de niños y de maestros y psicólogos, médicos azules y con bata blanca. Pero como nosotros íbamos con silla de ruedas, con muletas, con muchas cosas, nos dieron un gafete y nos dijeron: a todo este grupo van a pasar directo al avión. No les vamos a revisar, no van a hacer espera. Conforme llegan, se bajan del autobús y pasan directito al avión. ¿Qué hicimos nosotros? Nada. Simplemente alguien dijo: a este grupo pasan sin revisión, sin esperar, ellos pasan. Esto es un ejemplo de lo que implica la obra inclusiva del Señor. Al Él resucitado, Él dice: los que creen en mí, también es como si ellos resucitaran, ellos pasan a la gloria del Señor. Ellos son justificados, ellos son perdonados y ya ante Dios. A eso nos referimos con la obra inclusiva, que por la obra de alguien como que nos dan permiso de pasar sin trabas, sin problemas. A eso se refiere la obra inclusiva. Perdón por el ejemplo, es un poquito gordo, pero yo creo que lo podemos entender un poquito más, porque decimos: es que yo no estuve en la resurrección, yo no he resucitado. ¿Cómo es eso de que yo estoy con Él, resucitado con Él? A eso se refiere, que al haberlo hecho Él, ya en el momento que nosotros creemos, en el momento que nos vestimos de bata blanca y pantalones azul, ya somos parte de Él y ya podemos entrar. Vamos a ver esto. Resulta, hermanos, que ustedes acuérdense que la muerte natural entró cuando Adán pecó, y también la muerte eterna por el pecado también entró. Vamos a revisar estas dos muertes a las que estábamos condenados. Vamos a ver primero en Génesis 3:19. Vamos a ver el origen de todo esto. Ya Adán pecó. Vamos a dejarle de echar la culpa a Eva, que fue la que le dijo: ven. Él pudo haber dicho que no, ¿verdad? Pero bueno, él también pecó.
¿Y qué le dijo el Señor? A causa de su desobediencia, Dios le dijo: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y en polvo volverás. En Romanos 5:12 dice algo similar: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Tenemos una muerte natural, también hay una muerte espiritual o una condenación espiritual. Vamos a Romanos 6:23. Vamos a ver la primera parte, la primera porción solamente de Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Vamos a Hebreos 9:27, que ustedes saben que Hebreos es un estudio muy detallado de lo que es el Antiguo Testamento, la obra del Señor y lo que implica. En Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Ahí está nuevamente quedando claro que todos nos vamos a morir y que va a haber un juicio. Y hablando de del juicio que nos va a determinar la muerte eterna, y a los que no, nos vamos al último libro de la Biblia. Así como vivimos desde Génesis, ahora nos vamos a Apocalipsis. En Apocalipsis 20, del 13 al 15, vean lo que va a pasar. Dice: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades, o el infierno, entregarán los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces, hermanos, tenemos una muerte natural, que esa no, nadie nos vamos a escapar, pero hay una segunda muerte, que esa sí podemos escapar, sí podemos ser considerados absueltos, gracias al sacrificio de nuestro Señor y a su resurrección. Esto es importantísimo. Y también algo que debemos de meditar es que nuestro Señor venció al pecado, porque cuando Él murió no pecó. O sea, venció al pecado porque llegó a la muerte sin haber pecado. Le faltaba un enemigo más: la muerte. Vamos a ver por qué es tan importante que Dios haya resucitado, porque venció también a la mismísima muerte. Y ahí lo hace, por si fuera poco su vida, ahí lo hace diferente a todas las otras creencias que podían tratar de confundirnos. Vamos a ver por qué es importante la resurrección. Todas las promesas que se escribieron sobre él, decía que la raíz de David iba a reinar para siempre, decía que él iba a ser la salvación del pueblo y de todos los gentiles. Hay profecías que decían que él iba a reinar para siempre. Él en el Apocalipsis dice que va a venir con poder y que va a juzgar. ¿Cómo iba a ser eso posible si él hubiera muerto en la cruz y no hubiera resucitado? Todas estas promesas no se podrían haber cumplido. Así que él tenía que vencer a la muerte, porque acuérdense, la muerte surgió por el pecado. Entonces, si él venció al pecado, pues también con su resucitación o con su ejercicio del domingo, resucita y vence también a la muerte. Vamos a ver qué dice en Marcos 16, del versículo 5 al 7. Está hablando de que cuando ya fue el domingo, ¿no? Ya el Señor había resucitado. Dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscad a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Qué hermoso, hermanos. Aquí hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero
me quiero enfocar en la última parte. Dice, y decir a sus discípulos, o sea, consuélalos. Yo he repetido ya en más de una vez que la noche del viernes, cuando el Señor murió, yo me supongo que ha de haber sido una noche espantosa para los discípulos, de desolación, de desesperanza. El sábado, su Shabbat, ha de haber sido de llanto. Entonces, que el Señor les dijera el domingo, ir y decirles a sus discípulos es, avísenles que ya no haya más soledad, que no haya más tristeza, que no haya más sufrimiento. Y algo importante, aquí en Marcos queda registrado que le dice, y a Pedro. Como que dice a todos, pero a él les encargo sobre todo a Pedro, porque él la había negado. Entonces como que el Señor se acuerda y le dice, particularmente a él, avísenle que Cristo ha resucitado. El cuidado del Señor, hermanos. Y después le dice, Él va adelante y allá lo veréis. Cristo fue visto, hermanos. Por eso estamos seguros que resucitó. Ahora también Pablo, años después, también él dice, yo les voy a hablar de lo que me enseñaron, lo que he aprendido. Hay aspectos fundamentales, claro, él no lo dice así, ¿verdad? Aspectos fundamentales de la doctrina cristiana. No lo dice así, pues él dice, cosas importantes que yo recibí, que yo enseñé, ahora se los enseño a ustedes. Vamos a 1 Corintios 15, versículos del 3 al 8. Y dice Pablo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y algo importante, por si alguien tenía dudas, dice, y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de las cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Como quien dice, ahí están, o sea, si alguien no me cree, ahí les pueden preguntar. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, por si faltaba todavía alguno, y al último, en el versículo 8, dice, como un abortivo me apareció a mí. Pablo está diciendo, bueno, yo fui de los últimos que pude ver al Señor ya resucitado. Pero aquí está claramente explicada nuestra fe, nuestra doctrina, pero también con una claridad, con una seguridad de que hay certeza de la resucitación o de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, aquí hay algo importante. Una vez que ya venció a la muerte, ¿qué va a pasar con nosotros? Veamos en Juan 6:40. Dice, y esta es la voluntad del que me ha enviado. ¿Quién le envió? Dios. Esta es la voluntad de Dios, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Por eso Él tenía que resucitar, porque si no, ¿cómo después nos iba a resucitar si Él no hubiera resucitado? Amén. Entonces esto es importante, y por eso Él dice en Juan, ya lo vimos hace un momento, dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y nos pregunta, ¿ustedes creen en esto? Bueno, ahora bien, la resurrección del cristiano, o sea, nosotros, actúa en el momento que nos identificamos con Cristo Jesús. Él resucitó, no hay duda. Pero ¿qué pasa con la gente si no cree en Él, si no se sube al barco de esa resurrección del Señor? No le va a servir. En 1 Corintios, primer capítulo, versículo 30, dice, mas por Él, o sea, por Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, porque ya tenemos conocimiento, justificación, que ya hemos sido declarados inocentes, santificación y redención, que significa que ahora ya le pertenecemos, gracias a la resurrección de nuestro Señor
Jesucristo. Así que, hermanos, la resurrección del Señor implica que podemos creer en la vida eterna. Y podemos creer también que el viejo hombre que vivía en cada uno de nosotros también ha muerto. Vamos a ver qué dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Por eso él tenía que morir en la cruz, para morir santo, pero además para pagar esa deuda por el pecado, y solamente así el pecado podría ser destruido. Y vamos a ver qué pasa una vez que el Señor murió y qué pasa con nuestra vida. Dice Romanos 6:8: y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Amén. Ahora vamos a ver, hermanos, lo que va a pasar. Este es el tercer subtema del día de hoy: la vida del cristiano a partir de la resurrección del Señor Jesucristo. O sea, ¿qué va a pasar con mi vida? ¿Cómo va a impactar en mi vida, en lo cotidiano, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Porque ya vimos su importancia, ya vimos que el Señor, al resucitar, Él nos da la oportunidad de que resucitemos con Él y darnos justificación y una esperanza de vida, y Él nos está ofreciendo la vida eterna. Eso ya quedó claro. Pero en nuestro diario vivir, ¿qué va a pasar? ¿Podemos seguir igual? Podemos decir: es que el Señor así me conoció, pecador, y pues ni modo, pues él me hizo así. ¿Para qué me anda haciendo así? Él merecido se lo tiene, yo voy a seguir siendo así. No, o sea, el Señor quiere algo de nosotros, va a demandar algo de nosotros, si creemos en la resurrección y si nos hemos identificado con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 4 aspectos muy breves, pero muy importantes. Vamos a ver cómo sería una vida cristiana viviendo conforme a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver 2 versículos. 1 Corintios 15, del 20 al 22. Dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Amén. Entonces, muchos dirán: ay, es que por culpa de Adán, pues resulta que yo soy pecador. Pues sí, de alguna manera sí. Pero no te preocupes, no te sientas muy importante. Si tú fueras Adán y hubieras estado en el paraíso, pues seguramente también. Bueno, a lo mejor Adán pecó en la desobediencia, yo a la volví a pecado en algo hasta peor. Entonces, hermano, no podemos decir: ay, por culpa de Adán, ¿yo qué culpa tengo? No, o sea, cualquiera de nosotros nos hubiera pasado lo mismito, ¿no? Pero así como el pecado entró por un hombre, también tenemos esperanza de vivir eternamente por un hombre, por Jesucristo nuestro Señor. Y a mi hermano les digo, y ningún pensador, ningún filósofo nos podría haber dado lo que el Señor hizo con su muerte, pero también con su resurrección. El segundo versículo, para entender cómo tiene que ser nuestra vida, llamémosle nuestra vida resucitada, para el Señor. En Romanos 6:4. Y hermanos, esta es una bella palabra, pero también una invitación, un desafío. Dice: porque somos sepultados justamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. A partir de que le hemos recibido, hermanos, nuestra vida tendría que ser una vida nueva. Ese es el deseo del Señor. Cuando Él pone su Espíritu Santo en nosotros, es una vida nueva. Las cosas viejas pasaron. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? No por nuestras fuerzas, decirle: Señor, quiero, ayúdame.
¿Qué significa también esta vida nueva? Una vida apartada, una vida santa. Vamos a ver en este mismo libro de Romanos, en el mismo capítulo, Romanos 6, pero vamos a ver a partir del 11 y vamos a ver algunos versículos más. 11 y 12, empecemos con 11 y 12. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Analicemos el 11, hermanos. Dice, vosotros consideraos muertos al pecado. Ojo, hermanos, no caigamos en la trampa de Satanás y decir, es que el pecado todavía me tiene preso. Es que todavía no puedo luchar. Hermanos, aquí la palabra dice, ya, eso ya quedó muerto. Como que ya no hay pretexto, ¿sí? No podemos escudarnos en decir, es que pues yo de chiquito, mi mamá, mi papá, mi vida, entiende. No, o sea, dice, está muerto. Dice, ahora nosotros vivimos para el Señor, de modo que ya no obedezcamos en las concupiscencias a nuestro cuerpo. Vayamos al 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Este versículo, hermanos, puede ser de gran peso. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Pero no lo veamos así, porque no lo tenemos que hacer nosotros. El Señor ya lo hizo. Veámoslo como una promesa de esperanza. El pecado no se enseñoreará de vosotros. Caminemos con libertad, hermanos. Sintámonos libres. El Señor ya hizo. Nosotros no podíamos hacerlo. Él ya lo hizo. ¿Cuántos siglos el pueblo de Israel quiso cumplir la ley y no pudieron? Entonces nosotros tampoco íbamos a poder. Bendito sea el Señor que nosotros nacimos después del Señor Jesucristo, que ya nada más lo único que tenemos que hacer es creer, ¿no? Vamos a ver también qué dice en los versículos 17 y 18. Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, sí, en efecto, erais esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser, ahora sí, siervo, pero ahora sí, siervo de la justicia, siervo del Señor. Ya no soy esclavo del pecado, vengo a ser siervo del Señor. Aparte es hermoso, ¿no? Una cosa es ser esclavo y otra cosa es servirle al Señor. Entonces el Señor nos está llamando a ser siervos de la justicia. Romanos 6:22 también habla de esta santificación. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Hermanos, no solamente el Señor nos va a santificar, nos va a seguir apartando en esta vida, sino que hay un premio, hay una esperanza al final, la vida eterna. No quitemos una de la otra. Muchas veces decimos, tenemos la vida eterna, entonces ya aquí puedo hacer lo que quiera. O podemos decir, aquí pues el Señor va a hacer cosas por mí, pero allá, quién sabe, no sé qué va a pasar después. No, sí sabemos. Las dos van juntas. Aquí, santificación, y allá, vida eterna. Las dos promesas están en el Señor. Y también, si estamos hablando de que aquí va a haber una santificación, ¿por qué? Porque ya no nos pertenecemos. Ese es el tercer punto de este último. Del tercer tema, nuestra vida en el cristianismo. El primero fue viviendo una vida resucitada, el segundo una vida apartada. Ahora veamos que nuestra vida es pertenencia de Dios. Esto lo vemos en Colosenses 3, versículos del 1 al 4. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios.
Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Amén, amén. Fíjense, hermanos. Dice primero, buscar las cosas de arriba. Cuando estamos viendo las cosas de abajo es cuando vuelve nuevamente nuestro andar titubeante. Cuando tropezamos, cuando nos autocompadecemos. Me hicieron, me dijeron, no me tomaron en cuenta, me falta esto, me falta lo otro, fulanito sí tiene, yo no tengo, me gustaría, ¿qué tal si? Cuando vemos las cosas de abajo empezamos con todas estas cosas, nuestro corazón se endurece, se entristece, el espíritu lo contristamos y estamos alejados del Señor. Pero dice, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y después también vuelve a hablar de la obra inclusiva del Señor, porque dice, porque habéis muerto. Decimos que yo no he muerto. Sí, nuestro hombre viejo ha muerto. Dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Jesús. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Cuando venga con triunfo, con gloria, con poder, como lo narra en Apocalipsis, Él va a venir a poner orden en esta tierra y va a decir a los que no creyeron, del lado izquierdo, a los que creyeron, dirán, vengan y entren al reino y al reposo de nuestro Señor Jesucristo. Y por lo tanto, si ya no nos pertenecemos, pues tenemos que vivir para Cristo. Nuestra vida ya no es nuestra. Vamos a ver qué dice 2 Corintios 5, 14, 15. Hay otros versículos que también habla de vivir para Cristo, pero todos estos versículos están relacionados con la resurrección. 2 Corintios 5, versículos 14 y 15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, o sea Cristo, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermanos, pues este versículo es importantísimo para ir cerrando el tema de hoy. Para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió, o sea, para Cristo. Hermanos, yo les hago esta pregunta: ¿para quién vive usted cada día? ¿Para sí? ¿Para sus propias cosas? ¿O vive para el Señor Jesucristo? El Señor, me queda claro que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que hacer limpieza, tenemos que hacer cosas que son necesarias. Pero estamos hablando de nuestras prioridades. Está hablando de nuestro corazón. ¿Dónde está? ¿En esas cosas o está en el Señor Jesucristo? Si tenemos que trabajar, pues que hasta nuestro trabajo lo encomendemos al Señor. Que Él sea el que nos dé la sabiduría, la fuerza, el entendimiento, y que lo que hagamos sea para gloria y alabanza de Él. Que no digan, qué bien lo hiciste Eli, qué bien lo hiciste Patti. Que digan, esta persona es diferente, esta persona algo hay, y que ellos puedan decir, es para gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que ven en mí bueno es lo que el Señor ha hecho. Lo que ven malo es que todavía el Señor tiene que trabajar un poquito más, pero que le demos la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, no es para que nos encerremos en nuestras casas o vivamos como ermitaños, porque eso es para vivir para Cristo. No, podemos ir haciendo nuestras cosas normales, pero siempre buscando agradar y glorificar al Señor, porque somos santos apartados para Él. Nuestra vida le pertenece. Y esta resurrección del Señor pues era necesaria, porque Él pues todavía tenía cosas que hacer.
tenía promesas por cumplir. Su reino es para siempre, por eso necesitaba resucitar. Y una vez resucitado, podemos tener comunión con Él todos los días de nuestra vida. Él lo dijo en Mateo, dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. No lo podría haber hecho si Él hubiera muerto y no hubiera resucitado. Así que, hermanos, nosotros creemos en un Cristo vivo, y hoy estamos festejando que vive y reina para siempre. Él es eterno, y su nombre es sobre todo nombre, y su reino es eterno para los que ya lo escucharon, para nosotros que estamos viviendo en esta época y los que vienen. Nuestros nietos pueden ser salvos si les llevamos esta palabra de esperanza, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo de su resurrección. Hay una imagen, hay una pintura por aquí, por Xochimilco, y me voy a atrever a decirlo porque pues ellos lo pusieron, ¿va? Hay una imagen que está Cristo con una cruz, y junto está Buda, así como si los dos fueran cargando la cruz. No sé si la han visto en una barda. Y yo digo, perdón, pero no es cierto. El único que entregó su vida en una cruz y resucitó es nuestro Señor Jesucristo. Que nadie se apropie del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es como cuando un equipo gane, decimos ganamos, ¿no? O sea, nos apropiamos. Aquí no, Él resucitó y fue el único. Ahora, lo que sí podemos hacer es apropiarnos de ese sacrificio. Ahí sí, decir: Señor, yo creo en ti y quiero beneficiarme de tu resurrección. Yo creo que resucitaste, yo creo que me puedes dar vida eterna, y Señor, no permitas que siga viviendo para mí, sino concédeme vivir para tu gloria. Y las áreas, hermanos, que todavía tenemos dificultades, que el Señor nos siga limpiando, nos siga santificando, y que la obra que Él empezó la termine hasta el último día. Que el Señor nos conceda, hermanos, hasta el último día serle fiel como Él ha sido fiel para con nosotros. Porque, hermanos, a partir de la muerte del Señor Jesucristo y de su resurrección, pues solamente tenemos un propósito, que es manifestar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Si me permiten orar, hermanos, antes de elevar un canto de alabanza a nuestro Señor.